Nuestro tema es el día que los perros hicieron silencio. Voy a justificar el título de este mensaje en unos minutos. Pero quiero repetir una y mil veces lo que acabo de decir. Respondí al llamado de predicar el Evangelio porque creo que es la más elevada tarea que un humano puede hacer en la tierra en relación a sus actividades. Estaba a estas horas leyendo lo que para mí es una introducción, pero nunca uno sabe dónde termina con la introducción. Pero leyendo al apóstol Pablo en su carta a los Corintios, fui y sigo todos los días descubriendo que el gran impacto que el apóstol Pablo tuvo en predicar el Evangelio, aunque seguramente se habrá ido de esta tierra con algunas sensaciones de que no hizo todo lo que quizás pudo haber visto de parte de Dios. Pablo pensaba en personas regeneradas y resucitadas. Pablo había recibido el diseño de cómo un matrimonio puede reproducir la iglesia en su hogar. Pablo había visto del Señor cómo una familia puede llegar a impactar la sociedad donde vive. También Pablo había visto como diseño que es posible que un padre con un hijo con un padre consuman propósito eterno en ese vínculo. Pablo también había soñado cómo, o había visto por el Espíritu, cómo un empleador y un empleado, sin que esté en discusión todavía la esclavitud, si era o no era legítima la esclavitud. Sin embargo, Pablo va a obviar el tema de la esclavitud y dice que pese a que haya amo y esclavos, aún así, si están en Cristo, pueden manifestar a Dios. Era muy alta la vara que Dios le había puesto a Pablo. Cuando Dios habla, Él no habla media. Cuando Dios habla es claro. Personas, matrimonios, familias, parentelas, relaciones entre empleados y empleadores, patrones, dueños y esclavos. Pablo había visto a que el Evangelio podía resolver todos los problemas. Esa es la parte que a mí me seduce en el Señor a predicar el Evangelio. Que el Evangelio resuelve todos los problemas de la humanidad. El Evangelio no es como voy viendo sobre la marcha. Yo estoy en condiciones de decir, si no jamás me subiría a un lugar como esto a hablar, que todos los humanos que poblaron la tierra en toda la historia de la humanidad podrían haberte dejado un mundo mejor si hubiesen respondido desde Abraham a nuestros días al Evangelio. Y Pablo sabe que en el momento que a él le toca predicar el Evangelio, su mensaje era predicar la locura de la predicación que significaba Cristo crucificado. El Cristo crucificado. Pablo tenía un auditorio de gente que todo lo pasaba por la cabeza, como a veces pasa en nuestros auditorios y me pudiera pasar a mí también. No es algo que nosotros superemos tan fácilmente. Pablo dice que cuando él predicaba, su auditorio, especialmente aquellos que se consideraban gente que ya sabía mucho acerca de Dios, pero Pablo no los va a calificar como personas que llevan muchos años oyendo el Evangelio, ni lo va a clasificar tanto como su secta o su religión, sino que Pablo va a hacer algo extraordinario. Y va a dividir a sus oyentes en tres tipos de personas. Y yo también lo voy a hacer hoy. Voy a tratar de copiar con todas las distancias
Nada más que en este caso, como yo no soy Pablo, me voy a sentar junto con ustedes hoy. Y aunque usted me vea parado aquí, yo voy a estar sentado en una silla con usted. Pablo va a dividir su auditorio en 3 tipos de personas. Él dice que hay gente que es espiritual. Anótelo. Él dice que su auditorio se llena de personas también naturales. Y también dice que su auditorio se llena de personas carnales. 3 tipos de personas. Esa palabra carnal suena como asado, pero voy a encargarme de que no crea que es eso. Así que Pablo, como él consideraba que predicar el evangelio era la solución de todos los hombres, sean políticos, estén enfermos, estén sanos, personas con problemas familiares, económicos, de todo tipo de problemas, Pablo decía, señores, el evangelio los resuelve a todos. Si usted conecta con un evangelio que no resuelve todos los problemas, a menos en la dimensión de la fe, usted nunca oyó el evangelio. Pablo dice, el evangelio que yo les he predicado, que es Cristo crucificado, resuelve absolutamente todas las complejidades que tiene vivir en esta tierra. Pablo consideraba que el hombre había nacido por diseño y había sido fabricado para una tarea. Entonces tú naces, comienzas la vida y cuando en un día como esto te sientas en una silla y vas a oír a un predicador que se define que la predicación del evangelio resuelve todos los problemas de la existencia humana, van a pasar 3 cosas en este auditorio hoy. Y en una de las 3 usted se va a poner en fila. Es más, si se levantara de este auditorio ahora o apagara su conexión de la que está recibiendo este mensaje, eso no lo sacaría a usted de las 3 listas porque ya está declarado que así es. Pablo dice, mi auditorio se divide en 3 tipos de personas. Y les voy a dar el orden un poco invertido del que di recién. Hay gente natural, hay gente carnal y hay gente espiritual. Así que yo le animo a que usted por los próximos 3 segundos piense, ¿cuál de esos 3 yo soy? Y ahí está la lucha, mire, se metieron 3 boxeadores a pelear adentro suyo. Y ahí está diciendo, no, yo soy espíritu, más lo que ya saben esto, ¿no? No, y empieza la resistencia. Bueno, ser natural, ser carnal o ser espiritual no es un certificado que te da una universidad, es un espíritu que se cultiva todos los días. Nadie dice yo soy esto y por el resto de mi vida, no. Pudiésemos estar saltando de uno a otro. ¿Qué definimos según la palabra como un ser natural? Cuando decimos hombre, esto incluye a varón y a mujer. Incluimos a personas que naturalmente han nacido en la tierra, han tenido un nacimiento biológico, tienen sus familias y hemos, como todos, vivido una vida natural, una vida basada en los 5 sentidos que nosotros podemos enumerar, una vida basada en vista natural, oídos naturales, tacto natural, olfato natural. Entonces la vida del hombre natural está basado en los 5 sentidos naturales. ¿Me ayudan? Vista, oído, olfato, tacto y gusto. Entonces, ¿qué es un hombre natural? No hace falta tanto, hoy, ¿qué va a decir? 5 sentidos. Yo vivo por lo que veo, vivo por lo que oigo, vivo por lo que como, vivo por lo que huelo y por lo que toco. Muy bien, es un hombre natural. Por más que ese hombre natural vaya con una Biblia, vaya a la iglesia todos los domingos, vaya con la Biblia, hace estudio bíblico, todo eso, nada de lo que nosotros hacemos exteriormente cambia esa condición, porque es natural. Si yo estoy aquí sentado
Y todo lo que oigo, empiezo. Es que yo siento, es que yo vi, es que yo oí. Todo lo que usted oyó se desactivó. ¿Quién es el espiritual? Aquel que apagó los 5 sentidos exteriores y comenzó a vivir por los 5 sentidos interiores. Porque así como el cuerpo del hombre tiene 5 sentidos, el espíritu del hombre tiene 5 sentidos espirituales. El hombre interior tiene olor espiritual, tiene vista espiritual, tiene oído espiritual, tiene gusto espiritual, tacto espiritual. A ver, diga conmigo, yo estoy aquí entonces, sentado en este auditorio, y estoy oyendo o con los sentidos naturales. Ese es el que se bosteza, el que se duerme, el que se distrae, el que no puede estar sin el teléfono. Yo estoy anotando el teléfono. ¿Sabe por qué la gente anotamos en los teléfonos? Porque al no tener activado el espíritu, tenemos miedo de olvidarnos lo que oímos. Pero está bien. Si es la regla, está bien. Yo he hecho eso muchas veces. Yo hoy prefiero estar en una reunión como esta con mi espíritu atento, y ahora que tengo audio y video, puedo después darle la segunda oportunidad al alma y a mis sentidos. Pero primero estoy entrenándome. De hecho, que fíjense en ustedes cómo estoy evitando el bosquejo, porque yo tengo aquí naturalmente escrito algo. Pero cada vez quiero ensayar más que mi espíritu pueda estar más entrenado que mis 5 sentidos. Entonces, Pablo dice que él, cuando va a predicar, encontró a personas espirituales que oían por el Espíritu, que veían por el Espíritu, que gustaban por el Espíritu, tenían tacto en el Espíritu y olían. Por eso la Biblia siempre te va a hablar de los 10 sentidos, físicos y espirituales. El Señor sí tiene y recibe la ofrenda en olor fragante. El Señor sí ve con sus ojos a los santos. El Señor oye. Entonces, tu vida y mi vida son la consecuencia bajo qué radar tú vives y yo vivo. Si vivo todo el día sintiendo con los 5 sentidos, estás en manos enemigas. Si vives en los sentidos del Espíritu, estás en el ejército amigo. Y después está el carnal. El carnal es el político que usa un día un poco uno y un poco otro. De allí sale el producto del místico. Persona que a veces uno no puede hablar porque no sabe con qué va a salir. Porque a veces y los puede pasar y me pasa a mí, nos comportamos como espirituales el lunes, el martes somos una bola de carne que si pasamos por lado de un asador se nos hace agua a la espalda, y el miércoles carnal, un poco de cada uno. Es que siento, pienso, Pablo dice que cuando él predicaba el evangelio del Señor Jesucristo, su auditorio se configuraba así. Entonces empezó a decir, y eso usted lo puede leer, si usted está aquí por primera vez, usted no está prohibido leer la Biblia. Se dirige a la carta primera de Pablo a los Corintios y en el capítulo 1, 2 y 3 usted va a identificar un auditorio. Ahora, salgamos del auditorio. Eso es usted y soy yo, potencialmente. Esa es tu familia, esos son tus hijos, esos son tus padres. Y eso, el conocimiento de esto, hace que todo nuestro ser dependa de la oración, porque cuando nosotros oramos es la manera más primaria de identificar si mi oración es natural, si mi oración es carnal o si mi oración es espiritual. Porque si mi oración es espiritual, voy a tener resultados espirituales. Si mi oración es carnal, voy a tener resultados carnales. Y si mi oración es natural, voy a tener resultados naturales que van a ser imperceptibles. Porque la verdad que en lo natural, Dios siempre, es más, Dios en lo natural
te ha dado todo sin que te lo pidas. Porque si esta mañana has comido algún huevito frito, para los que les gusta el huevito frito, si usted se ha comido una ensalada esta mañana o anoche, ¿sabe por qué es? Porque usted antes que orara, Dios puso pan en su boca, porque la comida que has comido, por más que la hayas pagado, que algún sinvergüenza te la cobró, esa comida no vino porque un hombre la hizo. Tú vives naturalmente porque Él te da la vida, y la vida natural es una expresión de la gracia de Dios. No se crea que porque la paga no es gracia. La pregunta es, ¿por qué las personas no pudiesen querer de forma masiva el Evangelio? Si el Evangelio es la respuesta para toda la humanidad, ¿por qué entonces el mundo no está corriendo al Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué las personas no pudiesen decir, wow, por lo menos probemos? Si las personas prueban todo lo que le dicen. Mira, ¿a dónde te duele? Sé que tengo un dolorcito acá. Usted tenga un dolor y encontrará un menjunje para que se lo sane. Sea médico, no médico. Hay un tráfico de información en la sociedad. Usted póngase a leer sobre cualquier cosa. Póngase a leer sobre historia argentina. Salta un cuadrito. Si a usted le duele la espalda, póngase esto. ¿Y sabe qué hace la gente? No se hace la gente. ¿Qué hacemos las gentes? Aunque por curiosidad, porque siempre hay una publicidad sobre algo que a usted le pase. Artritis, artrosis, dolor de cabeza, dolor de espalda. Se mueve así. Ácido úrico alto. ¿Y quién no? ¿Quién resiste a un cerviz? Y usted se queda. ¿Y cuál es el razonamiento? Y podríamos probar, ¿no? Y más matan si le dice, hágalo usted en su casa. ¿Qué podría fallar? ¿No es cierto? Pero en el Evangelio no produce eso el Evangelio. ¿Pero por qué el Evangelio no despierta eso? Diga conmigo, porque el mundo se llena de los carnales, naturales y espirituales. A ver, le voy a dar una opción de voten hoy. ¿Cuál se cree usted que son los que más escasean en la tierra? Las razones por qué. Porque Pablo aclara eso, que es el espíritu humano el que sabe todas las cosas. El espíritu. Yo me quedé allí leyendo eso. ¿Cómo que el espíritu humano sabe todas las cosas? A ver, diga conmigo, tanto el natural como el carnal y el espiritual tienen algo en común. Todos tienen espíritu. Porque si no, no estarían vivos. Aunque sea un espíritu chiquitito así, pero lo tienen porque la vida viene siempre del espíritu. Dios da vida al espíritu. Así que porque alguien sea natural no significa que no tenga un espíritu. Lo puede tener muerto, pero lo tiene. Lo puede tener en forma de vida biológica, pero lo tiene, porque si el hombre no tuviese un espíritu, no tendría capacidad de oír la palabra primaria de Dios a su espíritu. Así que, ¿qué tienen en común los tres? El espíritu. Solo es la medida que tiene. Solo es la medida. Ahora, ¿sabe qué dice Pablo? Que el espíritu sabe. Entonces, mi posición en este mensaje es, si todos los seres humanos de la tierra pueden oír el Evangelio, ¿por qué no todos respondemos a ese Evangelio? Porque el espíritu del hombre sabe que el Evangelio es una medida de realidad que va a exigir altos niveles de profesionalidad en la vida de alguien. Les voy a poner un ejemplo. No me gusta metaforizar mucho la Biblia. Un ejemplo. La razón por la cual todos los que estamos sentados en este auditorio no hemos elegido alguna profesión de alto nivel de intelectualidad, y lo vamos a decir así aunque duela, es porque cuando nos enfrentamos a una carrera preferimos no invertir tiempo en algo que yo creía que no tenía, o los recursos.
emocionales, naturales, materiales o directamente por vagos y ociosos. Yo siempre me pregunto, yo podría tener 1000 excusas por decir, ¿por qué no elegí esta profesión? En el punto más llano yo tengo que hacerme responsable. Que cuando tuve que decidir por una profesión, o por falta de responsabilidad de los padres, o porque no, a mí no me da la cabeza para eso, negamos llegar a un nivel en el que pudiésemos haber accedido a una posición de estudio y de conocimiento mayor. ¿Por qué? No sé, trate usted de decir por qué. Yo hasta hace unos días atrás tenía 50.000 explicaciones. No se nos ocurre pensar que el espíritu humano sabe cuando algo va a demandar toda tu vida. La razón por la cual los creyentes carnales y los naturales no acceden al Evangelio es porque en su espíritu sabe que una vez que tú abrazas el Evangelio tienes que convertirte en un profesional de la fe. Si no, no funciona y el Evangelio se convierte en ti y en mí en ilegítimo. El Evangelio no es un asunto de amateurs. El Evangelio, por eso la religión la hizo bien, ¿eh? La hizo bien el Evangelio. Yo el domingo hay que ir a la iglesia, ¿no? Al único lugar a donde no vamos a trabajar, vamos el domingo. Vamos el domingo a la iglesia. Y uno de estos casos vamos a ver si estudio la palabra. Esa es la manera en la que Pablo dice que él lo había dejado todo por este Evangelio, mientras que los demás que le oían solo habían dejado lo que querían, lo que sentían y lo que pensaban. Entonces el Evangelio se convierte en un no posible en la vida natural porque no está tomado como algo que va a necesitar toda tu vida. Jóvenes y hermanos profesionales, si ustedes y nosotros no creemos hoy que el Evangelio nos va a absorber más tiempo que lo que ha significado, no más, todo el tiempo, lo que a ti te significó llegar a una facultad y terminar con algo. Si el Evangelio no va a ser así en tu vida, entonces el Evangelio que predicamos sería indigno que usted pierda las expectativas. Es decir, la verdad que yo soy cristiano por 30 años y no me funcionó. Y yo le voy a decir por qué. Porque la mente carnal y la mente natural clasifica al Evangelio como un hobby mata culpa y no como la razón de nuestra existencia. Por eso la gente no quiere a Dios. La gente no es que no quiere a Dios porque tiene el poder de rechazarlo. No lo cree y los creyentes no progresan porque el Evangelio nunca es para un joven como los nuestros más importante que recibirse en una facultad. Si ese nivel de importancia no viene del espíritu, o quedas en estado natural o quedas en estado carnal. Todos los días negociando qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo que absorberá tu vida y será un camino profesional. Cada vez que Dios intervino en la tierra, cada vez que Dios intervino en la tierra para salvar al hombre, de manera contundente sacó al hombre del medio y dijo, esto es para profesionales. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted va a ver en la historia a Dios participando muchas veces al hombre de su intervención soberana en la tierra. Cuando dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué se cree? ¿Con quién estaba hablando? Con profesionales de la creación. El Padre tenía el diseño y el Hijo era la sustancia. Si tú tienes un gran arquitecto, tienes el mejor de los constructores y tienes el mejor material, entonces tú combinas un Dios que tiene un diseño perfecto con el ejecutor perfecto y tienes la materia perfecta.
Solo que la materia con la que el hombre fue hecho debía de ser perfeccionada porque diseño y constructor era correcto. Material había que comprobarlo. ¿Qué le parece? Por eso cuando Dios creó a la mujer, ¿qué hizo con el hombre? Lo durmió. ¿Por qué? Porque era para profesionales. Nunca al hombre le hubiese salido bien una mujer. Por eso Dios la hizo diferente, porque si no el hombre se lo hubiera hecho a medida de él. Bueno, yo creo que esta mujer debería de tener estas... No, dijo Dios, duérmete, porque cuando Dios va a hacer algo perfecto, levante su mano, diga, cuando Dios va a hacer algo perfecto, saca al hombre y solo es para profesionales. La gracia de Dios no es una doctrina, es Dios actuando profesionalmente y que tú no lo arruines. La salvación, ¿sabe por qué? Es por gracia, porque tú no puedes intervenir con nada tuyo. ¿Sabe por qué? Porque la salvación del hombre era profesional. Si tú ves un pariente tuyo que está entrando a una sala de cirugía y la señorita enfermera te dice, usted hasta aquí nomás, ¿sabe qué significa? Todas tus habilidades no nos sirven, porque allá adentro se necesitan gente espiritual, gente que cuando corte no tenga emociones, que cuando corte no llore, que cuando corte sepa cortar y que cuando inicie la operación termine con éxito. Profesional significa... La vida de la fe profesional no significa que te dediques con una Biblia a predicar el Evangelio. Significa que una persona es espiritual o es profesional cuando todo el mundo de la fe ha quedado fuera del mundo de tus emociones inestables. Creer que el Evangelio lo vas a oír con tu sabiduría, eso desactiva. Y si eres un político que es un poco de Evangelio y un poco de humanidad, nos convertimos en las personas más peligrosas. Pero los espirituales van a ver en sus vidas cómo toda la obra de Cristo que fue en el Espíritu de Cristo va a producir en el mundo un cambio. Y si Dios se encuentra en la tierra personas espirituales, habrá encontrado el ámbito para manifestar su poder en todas las cosas de su vida. Desde este pensamiento construyo lo siguiente: ¿de dónde fue sacado el hombre cuando pecó? El hombre nunca cayó de Plutón a Marte. Esa palabra caída hay que reverla toda la vida. Creo que por los próximos 200 años, si sigue habiendo iglesia, la gente responsable tiene que dilucidar qué significa cayó, que el hombre cayó. Porque es una palabra que usamos todo y no sabemos qué decimos. No la estamos usando profesionalmente. El hombre cayó en manos de amateurs, en sus propias manos. El hombre fue creado para un ámbito profesional. El hombre fue creado para ser tratado por profesionales. A mí me llama mucho la atención de mi propia vida que cuando tenés que hacerte ver con un médico y la cosita no es un gripe, no es un dolorcito de cabeza, sino que ya el último médico que te vio dijo, empezamos a preguntar, ¿conoces a alguien experto en...? Y ahí es como que se terminan las necesidades de los recursos. Esto se trata de buscar. Gente viaja por encontrarse con un profesional. La gente hace esfuerzos suprahumanos para encontrarse con un profesional. La gente hace esfuerzos increíbles porque le dijeron, yo conozco a uno en Europa. Y ahí es donde se terminan las limitaciones económicas, donde aparece que el que nunca te quería ayudar, te va a ayudar. Aparece ese tío que usted decía, y ese, sí, vos sabés que me enteré que te tenés que ir a Paraguay, no sé, a buscar. Así que contá conmigo. La pregunta es, ¿por qué no estuvo antes? Porque cuando aparece la necesidad de un profesional, aparecen los recursos. ¿O no? Y aparecen las frases humanistas. ¿Cómo te voy a dejar en este momento si hay una necesidad? Porque el carnal y el natural siempre operan en necesidad. El espiritual actúa proféticamente. El espiritual se hace de lo profesional antes de necesitarlo. Porque cuando estás bajo necesidad, lo profesional
es solo una opción, pero cuando estás sano es objeto de preparación. Porque antes de ponerte en las manos de un profesional, tienes que estar en la cabeza de un profesional. Porque si pensáramos profesionalmente, quizás nunca necesitemos sus manos. Si pensamos profesionalmente, quizás nunca necesitemos su mano. Oraciones como, ¿por qué no nos ponemos en las manos de Dios? Hay una más elevada que estar en las manos de Dios. ¿Por qué no pensamos como Él? Y pensar como Dios es pensar profesionalmente. ¿De dónde cayó el hombre? Para los que quieran saber de esto, esto fue ministrado el día domingo. El hombre cayó de un nivel, de un globo, cayó de una esfera de profesionales. Salió de un staff de profesionales a donde estaba el Padre, el Hijo, con el poder de su Espíritu. Todo estaba claro. Había una tarea que hacer profesional. Fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzlenla, gobiernenla. De ahí cayó el hombre, de un staff de profesionales. No de un mundo de amigos, no de un culto evangélico ni católico. El hombre no cayó de un papado ni de un sistema estructural evangélico. El hombre cayó a donde su vida era atendida profesionalmente. Con un sistema de prevención y de vida. Claro, el escritor de Génesis le tuvo que poner el árbol de la vida, pero permíteme, sin querer mejorar esa palabra, ilustrar esa palabra. Era la fuente de la solución de todos los problemas. Si algo salía mal en el camino de la fructificación, ve a comer del árbol del fruto de Dios. ¿Qué puede salir mal si cuando tu empresa se está multiplicando, en vez de caer en un mundo carnal de orar a media y engañar a medio mundo, no volvemos al fruto, al árbol de la vida? A ver, amados, el mundo que tenía que poblar el hombre estaba desordenado y vacío. ¿Qué significa eso? En términos puntuales, que Dios había creado un ámbito de gloria. Y cuando el hombre cayó, no es que, cayó a la tierra. No, la palabra caer fue sacado del lugar a donde los profesionales estaban a crear un mundo que él mismo creó por sus propias manos. Yo pregunto, ¿tú crearías un bisturí para operar a tu hijo del cerebro? ¿Lo crearías tú en una piedra amoladora como hace para cortar una madera? ¿Lo harías? Eso es lo que el hombre hizo. El hombre vivía en un terreno, en un ámbito absolutamente esterilizado. Y sobre esto no quiero hablar mucho porque puedo caer en mis propias opiniones. Lo que te puedo decir es que estaba el árbol de la vida. Y todo el evangelio se trata de cómo el hombre puede volver a ese mundo esterilizado por Dios. Cómo se puede volver a ese ámbito donde Dios y el hombre están seguros. En un ejército tú puedes tener mucha gente que te traiciona, pero mientras que la traición se da a mayor alto rango y mayor alto nivel, es mucho más peligroso. Por eso al hombre se lo considera como un pecador de alta traición. Y esto lo empezaron a enseñar algunos padres de la fe hace 100 años atrás. El pecado del hombre como pecado de alta traición. ¿Por qué? Porque él pertenecía al ámbito de los profesionales. Y eso es aplicable a la vida, a la familia, eso es aplicable al matrimonio, es aplicable al orden de la congregación. Hay cosas que dependiendo del lugar a donde estás, no puedes darte el lujo de hacer algunas cosas, porque sí, carnal, natural y espiritual tiene que ver con la profesionalidad con la que tú y yo asumimos la fe. ¿De dónde cayó el hombre? ¿Y a dónde cayó? Bueno, yo puedo ser súper espiritual y tradicional. Cayó de la gloria de Dios y cayó, no sé, en una cosa que se parece al infierno. No, cayó de un ámbito, de un staff de profesionales. ¿Qué podía no estar de acuerdo con Dios? ¿Qué podría Dios no resolver en sus diseños? Es más, el hombre fue sacado y Dios lo resolvió. ¿Y con quién resolvió el Padre el problema de la creación? Con un profesional. Profesionales. ¿Qué es el hombre
espiritual, un profesional o alguien, no un profesional, alguien que sabe que el Evangelio es profesional. Que es de capacitación intensa. Cuando Dios va a hacer algo profesional, ¿sabe a quién saca del medio? A los mediocres. ¿A quién saca Dios del medio para ir directamente? Al hombre. Dios lo llamó a Abraham y dijo: Abraham, yo te llamo, pero hay algo que vos no vas a poder evitar. La nación que nace de ti estará 400 años esclava. ¿Sí? Y la esclavitud es un asunto para profesionales. No es para voluntariosos, no es para gente. Yo siento el llamado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Empezó a dar señales cómo Él resuelve los asuntos del hombre. ¿Por qué Dios es la respuesta para los hombres? En un momento de la historia, después que pasaron 400 años y se cumplió lo dicho por Dios, Dios llamó a un hombre, Moisés, lo más profesional que había. Lo más profesional que había, Moisés. ¿Por qué? Había sido instruido en la casa de Egipto. Si Dios lo llamaba y lo mandaba para hacer un proceso profético para que nos quede a nosotros la historia, Dios no necesitaba a Moisés. Moisés no liberaría a Israel. Moisés no era un profesional, pero Dios tenía que dejar una versión humana que a nosotros nos deje un ejemplo. Por eso que aunque Dios lo llamó a Moisés, le tocó sus añitos, ¿no? Moisés tenía sus rollitos. Era un profesional de Egipto y lo único que le sirvió a Egipto es para saber dónde estaba Faraón. De ahí en más no tenía ni palabra, tenía problema con el habla, tenía problema con todo, no tenía la menor idea. A Dios le llevó 40, escúchame una cosa, ¿usted haría una carrera de 40 años para recibirse de algo? Pero racionalmente, a ver, me gustaría estudiar imagínense eso a Moisés, voy a googlear mi llamado. Dios llama a Moisés. ¿Cuánto tiempo se estima de preparación? O sea, para empezar 40 y hasta que te mueras, y no aprobó. ¿Por qué? Porque era para profesionales. Levante su mano, diga: cuando Dios va a intervenir, va a ser al lado todo lo humano, todo lo carnal, y solo será perceptible al espiritual. ¿Y sabe una cosa? Tengo una buena noticia para darle. Dios nunca dejó de hacer cosas en la tierra. Por eso, si estás deprimido, sin ganas y asustado, no es porque Dios no lo esté haciendo, solo no lo estamos viendo. Oremos para que se nos abran los ojos y podamos ver no lo que Dios va a hacer, lo que siempre hizo, lo que está haciendo y seguirá haciendo, porque ese es el fundamento de nuestro progreso, estar conectado a la actividad profesional del Evangelio. Entonces Dios comenzó con Moisés a entrenarlo, le dio una vara. Dios le dijo a Moisés: Moisés, deja esto en manos de profesionales. Estoy tratando de cultivar y sacar a nuestra generación y a mí primero. ¿Se acuerda que yo estoy ahí, no? Yo estoy diciendo de Juan: saca el Evangelio del mundo de tus emociones, sentimientos, lo que vi, lo que me pasó. Amados, tu vida física y emocional no son escudos para contener las acechanzas del diablo, dijo Pablo. ¿Qué parte práctica puedo ver en esto que pueden hacer, especialmente para jóvenes? Dale al Evangelio más tiempo de lo que le das a tu carrera. Y cuando seas convocado para algo que tiene que ver con tu crecimiento, prívate de decir: tengo que estudiar, tengo tanta cosa en la cabeza. Quítale un poquito de tensión a tu profesionalidad laboral y vas a tener que ser una generación que logre equiparar tareas laborales, estudios y carreras, y que el Evangelio ocupe un lugar más alto, porque si el Evangelio como vida no hace que nosotros seamos profesionales, yo pregunto la pregunta de Pablo: ¿cómo vamos a sostener nuestros matrimonios
hijos, familias y congregaciones si todas esas instituciones están bajo las acechanzas del diablo, con una sola forma, volviendo como santos al ambiente profesional de un Edén espiritual, que eso se llama el día de hoy estar en Cristo, la iglesia del Señor. Si a usted lo pone más nervioso un hecho profesional o natural que lo pone el Evangelio, yo tengo que decirle que lo que estamos predicando nunca le va a funcionar, y quiero ser leales con ustedes. La gente se resiste al Evangelio no porque, ya me resisto, ¿saben por qué? Porque va a significar, como dice Pablo, tener por basura todo lo que conocimos para abrazar a Cristo. Para abrazar a Cristo. Entonces Dios le dijo a Moisés, vamos a hacerlo bien, guárdate tu vara y vamos a hacerlo a una manera profesional. Dijo pues Dios a Moisés, a la medianoche. Sabemos que la medianoche en la Biblia significa el punto más oscuro del día. Por eso Dios, cuando va a intervenir, no necesita de tus ojos naturales. ¿Por qué? Porque Él lo hará siempre en el momento de mayor oscuridad. Eso es un principio de la intervención de Dios. Cuando vienen días oscuros, como dice Pablo, cuando venga el día malo, cuando venga el día en que tú no ves salida, estás justo porque es para profesionales nocturnos. ¿Entiende? Y esto Dios lo estaba construyendo ya en el Antiguo Testamento. A la medianoche, en el punto más oscuro, yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. ¿Sabe lo que significa tener la capacidad de ir justo a sacar lo que tiene que ser? No puede ser con una ametralladora. Moisés, yo voy a intervenir, pero no tiene que haber daños colaterales. Por lo tanto, córrete. Porque si hay un daño colateral, no seré yo. No seré yo. Así que recógete de la escena, sé uno más como hice yo hoy, sé uno más del pueblo y déjame a mí. Porque mi intervención que yo voy a hacer sobre Argentina y los países que la palabra de Cristo está siendo recibida, no va a ser perceptible a los ojos ni del carnal ni del natural. Pero la gente espiritual comenzará a asociar cómo mi nombre se está metiendo en las calles de las naciones. Córrete, porque lo que yo voy a hacer no se ha visto nunca. Cada vez que Dios corre al hombre es porque va a hacer algo que nunca se ha visto y nunca se verá. Y yo quiero decirte proféticamente que yo viviré para ser parte de la intervención soberana de Dios, y esta generación, por causa de la palabra predicada, con todos los rollos amateurs que está trayendo, pero Dios está perfeccionando a los santos. Yo sé que esta palabra nos va a mejorar porque noto cómo hay personas que siguen los temas. Quiero agradecerle a todos los que nos escriben y me mandan audio de MDB Global. No, me mandan un audio como diciendo, el mensaje me gustó, no me gustó. No, se está profesionalizando la fe. Los hermanos están teniendo una capacidad de asociación. Lo que está pasando en sus ciudades, lo que les pasa en sus vidas, lo que les pasa en el matrimonio, lo que les pasa en las empresas. Están asociando tanto por el Espíritu esto, que el Espíritu de Cristo está operando en ellos de una manera, y Dios les está dando ¿qué? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, porque a donde tú creas que el Evangelio sea profesional, Dios va a mandar la activación de todos los dones que sean necesarios para mover lo que tenga que mover, porque Dios cuando te corre a ti, no es para que tú te sientas deprimido, Dios te corre a ti, porque Él dirá, yo me moveré profesionalmente. Déjalo. Habla un clamor en la tierra. Yo creo que eso es lo que viene sobre la tierra. Es inevitable que este mundo y que Argentina y que Córdoba y que todas nuestras ciudades donde vivamos, en algunas más, otros menos, pero a donde hay más operación de las tinieblas,
va a haber una intervención más fuerte de Dios. Solo que en la tierra tiene que haber gente que no se espante. Usted tiene que ser, y yo tengo que ser, de aquello que cuando veamos la intervención soberana de Dios, tú no te estés haciendo las preguntas. Si usted se está haciendo las preguntas, tú privas a tu cuadra de que eso suceda. Si tú empiezas a hacerte preguntas, eso priva a tu familia de que Dios lo haga. Cuando Dios va a intervenir soberanamente, la cabeza del médico tiene que ser profesional. La cabeza del astronauta no se puede poner nervioso. Por eso entrenar a un astronauta es diferente a un piloto civil y a un piloto de un avión caza. Porque son entrenados de manera diferente, con frialdades diferentes. No es lo mismo ser piloto de un avión que lleva pasajeros a alguien que lleva una bomba nuclear. Tú tienes que definir cuáles son las capacidades profesionales de tu vida. Cómo el Espíritu de Dios tiene que trabajar en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Familias profesionales, hogares profesionales, a donde no veamos con fastidio lo que pasa, sino proféticamente alerta, porque esto no se trata de tu economía, esto no se trata de tu cuerpo, esto no se trata de que a ti te pasan cosas, esto se trata en que Dios está corriendo a algunas personas, Dios está corriendo la humanidad de la iglesia, pero va a participar con el pueblo que Él quiere liberar. Para eso pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. ¿Sabe usted que los perros tienen una capacidad de sentir muchas cosas antes que los seres humanos? Un estudio mío, hecho personal, sobre cómo era la vida comunidad en Egipto, dice que había muchos perros. Y concuerdo con el escritor, pero no lo hago doctrina, solo lo comento, de que los perros podrían haber sido un gran problema a la hora de la salida del pueblo de Israel. Había muchos perros, había muchos animales, muchos perros, y en algunas culturas los perros, aunque para Israel no eran animales sagrados, al contrario eran animales inmundos, en otras culturas no. Entonces, Dios previó todo. ¿Qué significa eso? Profesionalidad. Es como Dios diciendo: deja a la élite que saque a estos prisioneros. Ellos han estado 400 años, no saben nada. Déjame. Es por eso que los problemas nunca fueron en la liberación. Fue cuando Dios le dijo a Moisés: bueno, ahora guíalos. Cuando tiene que actuar Moisés, es Moisés el que actúa flojito de papeles. Él estaba flojito. ¿Por qué? Porque tú nunca humanamente estarás a la altura de una liberación generacional. El pueblo no fue profesional, los líderes no fueron profesionales. Y quiero decirle algo. ¿Sabe por qué todavía el evangelio no es perfecto en nuestra vida? Se lo voy a decir. Por fin voy a sacar una frase evangélica. Es que el diablo. Amados, el diablo es una operación rastrera que se sabe 4 cosas. Pero le han funcionado bien desde que el hombre salió del ámbito profesional. El hombre es muy básico para estorbarlo, muy básico. Primero, habitas un cuerpo que no sabe cómo va a estar mañana. O sea, no te hace falta ni el diablo para que mañana usted no vaya a trabajar. Quedamos debilitados, nos salimos de la profesionalidad de Dios y nuestros cuerpos se convirtieron en endebles. Emocionalmente. Hoy nos vamos a saludar. Saludo. Voy a decir lo que digo yo. Paz. Dentro de 2 minutos tengo paz. Eso es poco profesional. No es que, espiritualidad. Es poco profesional. No fuimos entrenados. No fuimos entrenados para rambear en la fe. El que tiene oído para oír, oiga. Yo creo que Pablo dice: fui a vosotros con vianda. Permítame traducir eso. Fui a ustedes con un mensaje profesional. ¿Con qué me encontré? Con niños. ¿Qué hice? Tuve que guardarla. Y darles un juguete para que sigan jugando al evangelio hasta el próximo domingo. Amados, si usted está hoy por primera o segunda vez, lo estoy invitando a un evangelio por la predicación de Cristo que va a solucionar todos sus problemas.
Pero si el evangelio se convierte en anexo a su vida, olvídese, búsquese otro lugar, busque otro evangelio, busque a otro predicador. Esto es un aula magna a donde nos reunimos los domingos porque la gente todavía tiene problemas de... Pero yo estoy disponible todos los días, y no porque sea un profesional, ya por lo menos habría agenda. He encontrado la manera de cómo sobrevivir en este evangelio, tratando de vivir mi vida espiritual dependiendo de Él, mi vida emocional viviendo de Él, mi vida física viviendo de Él y mi vida económica viviendo de Él. No sé nada, pero ya por lo menos entendí que esto no se puede hacer con voluntarismo. Sí, y si quiere, cuente conmigo. Acá no se trata de contar conmigo. Si Dios quiere contar con nosotros, deberemos de ir al entrenamiento donde se entrena la élite. Y esto es, ¿sabe dónde? Ministerio de oración, palabra, y meterse a servir a los santos y a los no santos. Estar con la mugre humana donde la gente sufre por no tener a Dios. Y aparecer allí como ahora, que no suena nunca como ahora, ministros competentes del nuevo pacto, profesionales de la verdad en Cristo, no en este lugar que yo disfruto, para mí es el lugar más cómodo, pero este púlpito, ni ningún púlpito de una iglesia evangélica en el mundo, hoy representa mi sentido de destino. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo que la profesionalidad de nuestra fe no puede ser para consumo interno, tiene que ser exportada de tal medida y con tal poder, como dice Pablo. ¿Sabe por qué a ustedes no fui con palabras, a los griegos? Porque ustedes son expertos en palabras, pero he ido a ustedes con demostración del poder de Dios. Y la gente espiritual vamos a tener que caminar, si queremos ser espirituales, en un poder que sea algo más elevado que lo que hacemos en este púlpito. Por eso yo les pido a los espirituales que están aquí hoy, si los hubiera, arrebaten esta palabra y sánense en el nombre del Señor. A los que tienen un espíritu regenerado y todavía sus cabezas están turbadas de noche y de día por un evangelio. Pastores que nos honran aquí con su presencia y que están conectados a este Zoom. Líderes de redes, apóstoles. No crean que esos nombres y esas posiciones nos hacen espirituales. La espiritualidad es algo que se cultiva todos los días. Pablo dice, comenzaron por el espíritu y terminaron por la carne. Si hay algo que se convierte en rancio en la fe, es aquel que cree, o que podemos creer, que el oficio que llevamos adelante es para toda la vida y es un carnet de conducir por el resto de la vida. Yo creo que cada 2 o 3 meses como creyentes tenemos que ser examinados si sabemos si estamos aprobando en vida espiritual, en vida carnal, o si nos estamos convirtiendo dentro de la iglesia en meros naturales que no podemos decirle no al pecado y no a todas las inmundicias del presente siglo. Amados, necesitamos un profundo tiempo de arrepentimiento y de sinceramiento entre nosotros. Ayudar a los que se están añadiendo a la fe a que el evangelio no se trata a qué iglesia voy, sino en qué tipo de persona opero. Jesús fue a la cruz. Los discípulos decían, Señor, déjanos que te ayudemos. No, porque yo tendría que dividir mi acción estratégica en 11 incompetentes, emocionales, preocupados por la comida, qué van a comer, preocupados a quién van a enterrar. No, y a donde yo voy, decía Jesús, son 6 horas de profundo tiempo, como quien atan a alguien a una silla eléctrica y que confiese que es débil. Mi padre me ha entrenado para ser el hijo elite de este propósito. Y ya me ha dicho cómo tengo que callar cuando me torturen. ¿Me está siguiendo? Esa es la imagen de la cruz. Y ya el Padre me ha entrenado que cuando el primer clavo entre,
Porque usted se puede clavar 3 clavos, no se puede clavar el cuarto, ¿verdad? Entonces Dios había entrenado a Jesús que Él no iba a la cruz a ser crucificado. Él no era autocrucificado. La crucifixión es un acto de otros. Y ya me dijo profesionalmente que debía de perdonarlos. Eso es entrenamiento, eso no es reacción. Nadie perdona por reacción. Nadie reacciona con perdón, salvo que haya sido sometido a un entrenamiento contra la ira y el rencor. Nadie, si a usted la agarran mañana y le clavan un clavo en la mano, salvo que alguien no te haya entrenado mínimo 15 años, usted se va a enojar con el que se lo clavó. Entonces es una actividad profesional. Jesús le dijo, mire que ustedes van a ir adelante de personas y todo lo que se saben no les va a funcionar. Ustedes tienen que ser profesionales. Ustedes no van a poder llevar un bosquejo a donde van, porque ustedes van a ir a lugares que si ustedes llevan un bosquejo y te descubren este bosquejo en la aduana, no te van a dejar entrar. Entonces ustedes van a tener que ser profesionales, confíen, porque cuando estén adelante de boca de personas y de ámbitos que ustedes no manejen, tranquilo que si ustedes se han preparado profesionalmente y nos hemos encontrado en la eternidad, cuando abran su boca, yo pondré palabra en su boca. Y eso no es inspiración espontánea, es preparación profética. Así que en la cruz no era un mero hijo de Dios, teológicamente aceptado, era un hijo entrenado en una eternidad. ¿Qué era? Un hijo entrenado en la eternidad. ¿Cómo? Preparado en la eternidad. Y Pablo dice a Timoteo que el hombre de Dios tiene que ser preparado para toda buena obra. ¿Eso qué significa? Un obrero es un hombre, una mujer elite, preparado para penetrar en los lugares enemigos. Pablo habla tanto de esta situación de elite que él dice que Dios se ha vestido de una ropa. Dios es profesional. Dice Isaías que Dios se vistió de justicia. Dios se vistió de paz. Isaías 59. Pablo que dice, ahora que Cristo ha ido a la cruz, esas vestiduras que ya estaban en Dios, ahora están en nosotros. Las vestiduras de Efesios 6 son las mismas que de Dios, que a través de Cristo se nos dio a nosotros. ¿Por qué? Porque es una tropa de élite. Soldado de Jesucristo, perfeccionado. Por eso antes de ser padre debimos haber sido profesionales de la paternidad. Yo no lo fui y he pagado caro esa desobediencia. Caro en mis costos de vida, haciéndole pagar a mis hijos, a mi esposa, haciéndole pagar a todos. Yo he sido pastor inoperante por voluntad, por cuando empieza a picar, ¿no? ¡Oh, quiero predicar! Inoperante, no profesionales, no entrenado para las obras de las tinieblas, no sabiendo lo que nos espera. Pero eso no es malo, es solamente desidia de profesionalidad. Yo pregunto si ustedes jóvenes se están preparando para ser esposos. Es cómo te ve tu papá en tu casa y tu mamá, si todavía respetas a papá, a mamá. Ese es el curso. El curso bíblico sirve para una formalidad, pero no para la vitalidad. Si hoy no tienes para mantener a 3 personas, ¿cómo vas a saber que te vas a tener para mantener a una? Pero eso no hace falta ni predicarlo. Pero eso no es que yo tengo así como unas ganas ya de casarme. Sí, pero si te vas a casar con el natural, entonces búscate una esposa natural. Si te vas a casar con un carnal, entonces sé carnal. Pero si te vas a casar con un espiritual, sabes que estás entrando a un lugar a donde está Dios. Definamos el ámbito de nuestra vida y se lo dice a alguien que lo hizo todo al revés. Si usted se pasa la vida interpretando a la gente, va a dejar de discernir a Dios. Ahora, discernir a Dios significa volver a donde todo esto comenzó, a un ámbito profesional, a donde te puedas tomar un café si eres cirujano, después de haber sacado las tripas de alguien de su estómago. Eso es profesional.
Estén atentos porque estos próximos días, meses y años, antes que el año 23 se vaya, usted va a conectar esta palabra. Usted no tiene que estar todos los días leyendo el diario, solamente manténgase informado. Porque donde haya actividad profesional, Dios le dijo a Moisés, los perros se van a silenciar porque sabrán que soy yo. O sea, la manera que iban a saber que era Dios es que los perros no se iban a detectar. Es decir, yo me mantendré profesionalmente yendo a cada casa, porque esa era la sangre. La sangre era una actividad personal, una marca estratégica. Y el ángel que vendría tendría que ser muy profesional. Buena vista, buen oído espiritual, buen olfato. Cuando la muerte pasó, debía de oler que en esa casa se había cocinado cordero. Gloria a Dios. Debía oír que la gente no estaba desesperada, no estaba borracha. Eso es lo que Pablo dice más adelante, 2000 años más adelante, que hay hermano cuando os reunís, porque a donde hay ruido, gritería y maledicencia, la muerte entra. Porque la sangre de Cristo no es un amuleto, la sangre de Cristo es la confesión de que esta casa ha hecho todas las tareas profesionalmente para que la muerte que hay en el mundo no entre en la casa de los hijos. Esto no se trata de cuántos años tengo de evangelio, sino cuán fresca está la sangre. Yo creo que si nuestros niños y nuestros hijos entienden que la fe es más compleja que entender que sus universidades, sus estudios, los que estudian deporte, nuestros niños que estudian deporte o hacen deporte, ¿qué tienen que hacer los padres? Te enseño del arca de Noé, decir, ¿cuánto bueno, por ejemplo, a Lucas le gusta jugar al fútbol, no sé lo que le gusta jugar a sus hijos, al ajedrez, a lo que practiques. Tienes que saber que el evangelio te llevará más tiempo que esto. ¿Estás listo? O sea, si la profesión que estudias en la universidad, si el deporte que entrena no sirve, como dice Pablo, así como el atleta, así como el soldado, si tú no aplicas lo complejo que te es la vida natural para entender lo espiritual, estás perdido, aunque seas diácono, pastor, miembro de una iglesia, estás perdido, porque esto no se trata de títulos honoríficos, se trata de actividad profesional. Acá hay gente que trabaja en diferentes órdenes de la vida, y usted sabe, hermano, que en profesionalidad nunca llegas al final. Tú eres profesional, acá en Córdoba yo conocí muchos profesionales de muchas cosas que se creían que un título que decía Universidad de Córdoba terminaba. Eso hoy están sufriendo escasez, pobreza, han salido fuera de competencia, ya nadie ¿por qué? Porque hay un curso de no sé dónde, hay que ir al curso. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse actualizado, porque toda la tecnología cambió. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema de aplicar eso a la fe? ¿Cuál es el problema? Una operación de las tinieblas. Porque para eso no hace falta dedicarse a leer la Biblia, es una actividad del Espíritu. Cuando usted es carnal y natural, y yo también, necesitamos día y hora para orar. Porque los carnales y los naturales necesitan un día, una hora, un horario natural, un día natural, un día. Ahora, cuando usted concibe el Evangelio por el Espíritu ora en todo tiempo, con toda oración y súplica. Tú no necesitas ni ese verso que tenemos los naturales y los carnales. Es que a mí me cuesta concentrarme, es que a mí me cuesta. Bueno, está bien, si te cuesta, catalógate y sal de ahí. No te quedes justificando, es que el trabajo, es que la... Bueno, salte de ahí. ¿Cómo? En el Espíritu. Pablo dice, no puedo estar en todos lados, pero en el Espíritu estoy en todos lados. O sea, deja de justificarlo y resolvámoslo. Dejemos de comunicarle a gente seria. Yo ya soy una persona mayor. Cuando comuniquemos, no vengamos a comunicar viri porque todos estamos ocupados. Todos estamos en un cuerpo, a todos nos hace doler un poco la humedad, todos vivimos a la misma distancia, todos tenemos... Ahora, hay una sola diferencia que va a marcar niveles de poder: profesionalidad. Si decimos que es a las 8, a las 8. Usted no es alguien jugando a la guerrita, usted es un soldado de Jesucristo. Usted no es alguien jugando a la pelota, usted es un atleta de Jesucristo.
Y usted no está ahí como nosotros tenemos en casa. Yo no, Laura, una huertita. Nosotros somos granjeros del mundo. Si nosotros dejamos de sembrar, este mundo se cae. Somos profesionales de la siembra, somos profesionales de la guerra, somos profesionales de la paz, somos profesionales del deporte. Nosotros jugamos para ganar. Somos de los que nos tenemos que llevar el premio, pero no con versículos voluntariosos, con profesionalidad, con entrenamiento. Y no es estudio bíblico, es un espíritu. Un profesional fue a la cruz y todo salió bien. Un profesional fue a la cruz, un profesional del terror, un hombre entrenado para la muerte, y los discípulos aprendieron eso porque ninguno se perdió por la persecución, todos fueron más fuertes en la persecución. Levante su mano, estoy impartiendo ahora una palabra, espero que esto quede en tu espíritu. Eran profesionales, nada de llorisquería, nada de que a mí, ¿por qué me persiguen? Porque tú eres un profesional, eres un acervo. Tienes que saber qué decir en una reunión y qué no decir. Vas a ser torturado por este mundo, vas a ser expuesto a lo ridículo, vas a ser expuesto a la confrontación. Jesús dijo, aún los de tu casa serán tus peores enemigos. Tienes que estar preparado. No digas, ay, no sé, ¿por qué en mi casa? Porque tienes que estar preparado. El espíritu del siglo tratará de comer. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que se han levantado contra ti, contra tu vida. Pero no le respondas a los Sara. Abraham, mira que Dios dijo, tenía un hijo con la sierva, porque lo pagarás el resto de tu vida. Esto es para profesionales. Si te hablé a los 80 años, te la aguantas allí. Haces el amor con tu esposa hasta que te salga el hijo, pero no me salgas con una actividad carnal, no me salgas con una actividad humana, no me salgas con tus ideitas de conversaciones rastreras, porque esto se va a abortar. ¿De dónde caíste tú y yo? De un ámbito profesional a un ámbito amateurs. Padres amateurs, maridos amateurs, hijos amateurs, empleadores amateurs. Entonces, claro, Pablo dice, esto se entiende por qué ustedes no tienen victoria con los espíritus. Esto explica. Por eso vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué armadura? Porque eres profesional, no porque eres un creyente que estudia la Biblia. Armadura. Y aunque pasaba por acá recién tratando de ver algunas cosas, Isaías 56, y vio que no había hombre. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Que no había hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a buscar? Y no había hombre. ¿Qué no había? ¿Qué tipo de hombre no había? No había un hombre profesional de la intercesión. Cuando tú tienes un problema que tienes que ir a un médico, la idea de intercesor ahí es, ¿por qué tú vas a un médico cuando te duele y te tiene que operar? Porque a eso se le llama la vida intercesor. Alguien que intercede a donde está la solución con tu problema. El que hace que la tecnología que hoy se use sea para salud en tu cuerpo es el profesional que une conocimiento extremo y actualizado con tu necesidad. ¿Sabe qué es Jesús para nosotros? Nuestro intercesor, porque puede hacer efectivo todas las riquezas que tenemos en los lugares celestiales en nuestra propia vida. Un profesional es un intercesor, no es un hermanito que ora por ti en un WhatsApp. Levanta tu mano, deja tu vida en profesionales, en todo. Es lícito que tú busques al mejor médico, es lícito que busques al mejor abogado, pero también te es lícito dejar una mejor iglesia, tener una iglesia que sea sostenible, que los predicadores sean profesionales. Exígenos a nosotros que seamos profesionales. No, es que a mí me gusta Juan, es que a mí me gusta Pedro, es que a mí no es lo que te guste, porque los carnales, los naturales buscan predicadores que les guste. Tú tienes que buscar lo que te profesionaliza, lo que te eleva, y deja los gustos para los que se están añadiendo en la fe, solo por 2 reuniones. Y que a la tercera reunión entienda que esto no se trata de lo que te gusta, se trata de tu libertad. Sus hogares, los hogares que están en crisis, están bajo opresión del diablo.
Esos problemitas, no tengo problemitas, yo tengo un problemita en la familia. Deja de llamarlo como niño, no son problemitas, son operaciones de las tinieblas que van y vienen a sacar toda la herencia que nosotros tenemos. Tú no tienes un problema con tu papá, ni con tu hermana, ni con tu tío, ni con tu abuelo. Usted no tiene un problema con algo natural, sálgase de allí. Usted tiene problemas contra operaciones que van a estar culpándote. Primero, van a hacer que todo te salga mal. Segundo, Pablo dice, son tan malos que harán que todo te salga mal. Segundo, te van a hacer sentir que todo salió mal por tu culpa. A eso la Biblia le llama diablo. ¿Qué dice el Señor? Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos. No encontré hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Estoy en Isaías 59, 16. Y lo salvó su brazo. Y le afirmó su misma justicia. Ahí el profeta está viendo algo. ¿Qué está viendo? Está viendo a Cristo. Primero buscó en la tierra. ¿Qué había en la tierra? Muchos escogidos. Ni un amateur, ni uno. Todos amateurs, ni un profesional. Entonces Dios ya en Isaías se despacha. Ustedes de aquí hasta adelante, por eso hay que seguir la cronología. Ustedes van a tener profetas menos profesionales. Después de Isaías, siga leyendo la Biblia, siga leyendo los profetas. Hombres que, Nehemías edificando un muro. Amados, por favor sígame el espíritu de lo que quiero impartir. Amados, ¿no le parece a usted un despropósito, por más que usted lo meta en una profecía, tener un tipo como Nehemías de albañil? Piénselo de esa manera. Ah, sí, pero está en la Biblia. Pero lea el Espíritu. Unos siglos antes, Dios buscó intercesores y no había. Cuando encontró uno, lo tuvo que compartir con una construcción de una pared. De todas maneras, la pared hay que hacerla, ¿no? Pero ¿no te hubiera gustado tener un Nehemías más elevado? Y se las arregló, con Esdras se las arregló. Pero también los pueblos hacen que sus pastores y sus líderes sean mediocres, sean personas poco profesionales. Porque si usted demanda, amado, puré todos los días, usted va a tener predicación puré. Pero si usted crece, usted y yo vamos a demandar un liderazgo más maduro sobre nuestra vida. Tenemos los líderes que tenemos, porque es la demanda de los pueblos en el mundo. Amados, si nosotros queremos que Dios haga algo en los líderes de esta nación política y religiosa, vamos a tener que hacer algo nosotros. Usted va a tener que venir con domingos eternos a oír, y yo también, para ver si de alguna manera llegamos a un acuerdo, salirnos del éxtasis de la palabra para entrar en la praxis de la palabra. Pues de justicia se vistió, levante su mano, como coraza. No dice Pablo que tenemos que tomar la coraza de la justicia. Es lo mismo. Pablo está relatando el mismo pasaje de Dios. Recuerde que Jesús ascendió al cielo después de la muerte para darnos su vestidura. ¿Cuál era su vestidura? La que ve Pablo. Como ropa de venganzas por vestidura. Y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. Y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Una cosa es estar enojado amateurs y otra cosa es estar enojado profesionalmente. Y esta es la gran confusión que tienen los creyentes. ¿Se puede enojar el creyente? Hasta donde yo sé, sí. Solo profesionalmente. Dios dijo, me voy a enojar, pero me voy a vestir de justicia. ¿Para qué? Para no errar. Sin daños colaterales. Usted se puede enojar y yo también, sin dejar daños colaterales. ¿Usted puede ser llamado a celo de Dios? Sí, pero controlado. Usted solo se puede enojar y yo si fuimos entrenados para el enojo. Si no, no. Lo vamos a hacer mal. Vamos a operar la oreja derecha y ir a la izquierda. Todo se puede hacer, levante su mano. Si el Evangelio cobra categoría de profesionalidad. Bajemos los humos en esta generación. Bajemos los humitos de creer que ya estamos listos. Porque la vara se elevó, pero Dios está levantando a su Hijo.
en su iglesia. Levante su mano, adore al Señor. Dios está levantando a su Hijo en la tierra y vamos a continuar hasta que Dios nos dé vida. Diga conmigo, para profesionales, levante su mano. Cuando Dios va a hacer algo profesional, corre al hombre o solo usa a aquellos que están listos. ¿Cuántos se acuerdan cuando el pueblo de Israel querían llevar el arca y se murió porque uno amateurmente la quiso tocar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Levante su mano. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué murió Usa? Porque Usa se creía que se podía hacer la obra como se le ocurriera. Y Dios había establecido un protocolo para llevar el arca. No es que Dios no estaba enojado. Dios había agendado el que te va a ir mal. Lo había agendado. Pusieron un carro que no iba. Tocó el arca a alguien que no le correspondía. ¿Y cuál es el mensaje? No puedes tocar como quieras las cosas de Dios. Entonces David, que era un profesional con quien Dios compartió parte de su liderazgo, cuando no hizo falta una aparición extrema, Dios llamó a hombres. Cuando no hacía falta una aparición extrema, Dios llamó a hombres. David fue uno de ellos. Entonces David, ¿qué dice? Acá si alguien murió con esto debe ser porque algo nos saltamos. Se fue a leer el protocolo y claro, David dice, no muchachos, para llevar el arca son 6 pasos, adoramos. 6 pasos es número de hombre en la cabeza de David. 6 pasos, adoramos. ¿Todo bien? 6 pasos y adoramos. Y cuando daban los 6 pasos y adoraban, el arca llegó a la casa de Obed-Edom y fue de gran prosperidad. Dios no está enojado, Dios está protocolizado. Si la iglesia comienza a protocolizar su fe y dejar de decir, Dios mío, ¿por qué me pasa eso? Rompimos protocolo, hermanos. Lo rompimos. Y diga que nosotros hoy estamos en la gracia, pero la gracia no es ausencia de protocolo, es presencia de posibilidad en el poder de sus fuerzas. Dios no está enojado, Dios no está en contra del hombre. Para Él todo sigue igual desde su eternidad.